Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos un tablero de madera MDF laminado. Teníamos aquí una obra y la estoy borrando, echando agua y con una esponja estoy borrando el trabajo anterior. Esto, mi gente, mis seguidores lo saben de sobra, que se puede trabajar muchas obras en un tablero. Si nos gusta o queremos cambiar, pues es fácil. Echar agua en una esponja y borras el trabajo anterior. Mira, estoy borrándolo, pero guardando aquel verde que está por las fueras, solo me importa al centro. Ok, lo limpié bien. Ahora, echo el agua, fijaos bien, hay que echar el agua en nuestro trabajo. Y usando nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Entonces, cuando echamos esta pintura encima del tablero que ya tiene agua, entonces se va a diluir más la pintura. Ok, mira, tenemos aquí un color violeta muy bonito, me gusta mucho. Mira, solo pinceladas ya da efecto y textura. Increíble en esta técnica, mi gente, cualquier cosa que ponemos podemos crear bellezas. Ahora ya estiramos la pintura, ahora con alcohol 96 chiscamos así de esta forma. Ok, esto ya lo hemos visto hace muchos años, sacando efecto célula en el arte fluido base. Ok, fijaos mi gente, tenemos aquí y al centro hecho. Ahora, mira, voy limpiando para quitar el alcohol, quitándolo así con un papel. Vamos hoy a crear un abstracto chulísimo, mi gente, un abstracto con efectos y texturas. Ahora ya tenemos el centro hecho. Ahora con un pincel y vamos a hacer pinceladas. Esto lo hemos visto también en muchos tutoriales. Aquí no se trata de hacer ni de pintar ni nada, solo pinceladas repetidas. Fijaos bien, donde acaba el violeta voy haciendo pinceladas, repitiendo lo mismo por la derecha y por la izquierda. Ofrecemos siempre cosas prácticas, sencillas para hacer. Para la gente que sabe pintar o no sabe pintar, da igual. Aquí el pincel no estoy dibujando, son pinceladas. Ahora fijaos, el mismo color verde que estoy usando, pero la dirección como cambió, entonces el verde cuando empieza a tocar el violeta va a darme otro tono, mi gente. Eso es lo maravilloso en esta técnica. Fijaos, de lo mismo que me quedaba el pincel de la parte derecha, estoy haciendo esta parte de lo mismo. Mira, repito, y cada vez que repito tengo más textura y más efecto, queda bien marcado. Fijaos bien. Vuelvo a repasar, míralo. Ya tengo otro tono. Cada vez que doy pincelada, logro un tono y una textura. Vamos aguardando los tonos, los colores y metiendo más. Míralo, ahora el pincel limpio. El pincel limpio, ¿qué quiero decir? Estoy quitando la pintura y al mismo tiempo estoy creando otro tono. Míralo, mi gente, la generosidad de esta técnica del arte fluido base es algo mágico, mi gente. Pintamos con el pincel limpio y tenemos un tono. Ahora, mira, cambiamos para el color verde. Fijaos, remojé aquí el pincel porque esta parte está un poco seca. Entonces, remojando el pincel, puedo marcar el color tranquilamente, un poco de verde, y lo llevo para el marrón aquel y da otro tono, míralo, volví a poner el verde por el otro lado y voy creando mi abstracto capa a capa. Eso es la sencillez de esta técnica, mi gente, no estamos mezclando ni tonos ni nada, acabamos de un color y volvemos para otro, míralo, mira la dirección del pincel y me da un efecto y una textura chulísima. Sigo con el color verde, aplasto y tiro, aplasto y tiro. Y mira las cantidades de efectos y texturas que se puede sacar con el mismo pincel. Míralo. Vuelvo aquí con un poco de negro,
un poco que se mezcla con el verde y vuelvo, mira, marcando con el pincel limpio aquí un poco para que se vea más profundidades. Le doy a la hoja efecto 3D, vuelvo con el pincel limpio. Esto ya lo hemos visto en muchos tutoriales, mi gente. Para crear abstractos de nada, al principio se ve el trabajo feo, pero poco a poco se va viendo nuestro trabajo. Míralo, el pincel limpio, sigo trabajando con el pincel limpio, creo efectos y texturas y así puedo poner otro color. Mira, pues sí, al final puse un violeta para tener comunicación con el centro, mi gente, que es violeta. Repaso pinceladas, míralo. Vuelvo a limpiar el pincel para quitar un poco el color morado, para que se ve con más texturas y más tono todavía. El conjunto, mi gente, maravilloso. Desde el centro hemos creado texturas, profundidades, tonos. Y el conjunto, algo maravilloso. Míralo, por favor. Mira el abstracto cómo va. A base de pinceladas repetidas. Mira lo que hemos creado, por favor. Mira los tonos verdes ahí. El verde fosforito, lo que puse en el principio, era muy bonito. El violeta, estas células que ganamos aquí, una profundidad total. Mira los tonos, las pinceladas, cómo quedan. Algo maravilloso, una técnica generosa, agradecida, terapéutica sobre todo, mi gente. Vuelvo a decirlo. Aquí no se trata de pincel ni saber de pintura o nada. La técnica es generosa, agradecida. Le dedicas un poco de tiempo y siempre te regala cosas y obras bonitas. Algo maravilloso, mi gente. Míralo, por favor. El efecto 3D es brutal. Así que disfrutarlo y a practicar, sobre todo la práctica, mi gente, que es el secreto de cualquier éxito. Gracias, mi gente, gracias y mil gracias por estar ahí siempre, por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por vuestros comentarios. Os lo agradezco de corazón. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.